Imagina un mundo sin amor. Imagina un mundo sin perdón. Imagina un mundo sin luz ni color. Imagina un mundo sin pasión. Imagina un mundo sin dolor. Imagina un mundo sin Dios. Porque Él es el gran yo soy, es el Dios de tu salvación, quien te puede romper y hacer otra vez. Solo Él es tu respirar, es la huella en tu caminar. Imagina qué sería de ti sin Él. Imagina un mundo sin valor. Imagina un mundo sin emoción. Imagina un mundo sin paz ni temor. Imagina un mundo sin canción. Imagina un mundo sin corazón. Imagina un mundo sin Dios. Porque Él es el gran yo soy, es el Dios de tu salvación, quien te puede romper y hacer otra vez. Solo Él es tu respirar, es la huella en tu caminar. Imagina qué sería de ti sin Él. Es la huella en tu caminar. Imagina qué sería de ti sin Él. Resucitó y es el Rey. Feliz sábado, mis hermanos. Es un gusto volver a estar con ustedes. Ya quería volver a estar aquí un sábado más con el repaso de la lección. Y pues mire,
Ahora estoy acompañado de grandes panelistas, aquí a mi derecha. No necesita presentación, Pastor Manuel Sánchez, ¿cómo está, Pastor? Saludos, saludos amigos, saludos hermanos, un privilegio poder participar con ustedes, un abrazo. Qué bueno tenerlo con nosotros, ¿no? Eso Me siento el espero. anfitrión. Y qué bueno que tenerlo con nosotros. Y ahora yo voy a ser el que voy a conducir. Así Adelante, que, adelante, dígame. amigo. Así que yo lo voy a dirigir, ¿está bien? Y pues también nuestro panelista de lujo, Antonio. ¿Cómo Saludos estás? hermanos, saludos, muy bien Marco, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo. Pues primera vez aquí, pero aquí andamos, miembro de la París, estudiante y amoroso de Dios como siempre. Amén, bienvenido, bienvenido Antonio. Gusto que estés con nosotros. Está bien, así que para comenzar, pues vamos a pedirle a Antonio que nos dirija con oración. ¿Sí? ¿Comenzamos, Antonio? Comenzamos. Oramos. Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos has dado un día más de vida, porque un día santo más has estado con nosotros, nos has cubrido durante la semana. Señor, que esta semana haya sido de mucha bendición para nosotros, para los hermanos en las iglesias y para todo el ministerio. Te damos gracias por mantenernos a salvo, por tenernos seguros y por siempre estar del cuidado de nosotros. Te pedimos que en esta hora nos ayudes tú a comprender tu palabra y a estudiarla siempre en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Como hemos estudiado esta semana, el título de lección es Amor a cambio. ¿Sí? ¿Cómo dar amor, ¿sí?, a cambio? Y el versículo de memoria nos lo dice. Si eres tu pan con el hambriento y saciares un alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. De eso se trata la lección. Dar, desprenderte de lo que tú tienes para dárselo a las personas. Un amor a cambio de qué. Y para comenzar con la primera pregunta es ¿cómo podemos comprar algo que no tiene precio? ¿Ustedes alguna vez han comprado algo que no tiene precio? Pues miren, amigos, hermanos, Marco y Antonio, en un tris nos encontramos ya en la lección 11. Estamos a punto de terminar nuestro trimestre, ha sido de mucho estudio, de mucho análisis, ha sido de bendición, pero la lección esta semana nos confrontó con algo bien importante. No sé si ustedes recuerdan alguna publicidad de una, no sé, de una tarjeta de crédito, creo que decía, no, para esto puedes comprarlo con esto, para eso no tiene precio. Para ahí mencionaba, ¿no? Ahí la marca. Sin embargo, cuando nosotros recordábamos, yo que estudié la lección esta semana y estoy seguro que ustedes a lo mejor también por ahí algunos se recordó, hay cosas para las cuales no tenemos nosotros la capacidad financiera de adquirirlas. ¿Cómo compramos? Y como dice el libro de Isaías, sin costo, sin precio. ¿Cómo le hacemos? Y ahora quiero decirles algo, ¿no? Estos días que estuvimos estudiando la lección, yo me aboqué y quiero antes de cualquier cosa, perdón, pastor, sí. Mencionar que me aboqué a leer estos capítulos del 55 al 58 en el libro de Isaías y encontré algunos detalles que quiero resaltar. Por ejemplo, 55:2 dice aquí: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y la pregunta sería, ¿cuáles son tus prioridades? Enseguida, fíjense nada más que dice, versículo 6 del mismo capítulo 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y resalto este versículo, el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En ese sentido podemos anclar la pregunta que nos haces, amigo, de decir, bueno, ¿cómo comprar algo que no tiene precio? Porque ¿qué podemos hacer nosotros? Fíjense, incluso si nos conjugáramos y dijéramos, a ver, todos los que vengan el día de hoy, todos los miembros del Distrito Norte, todos los miembros de la iglesia en Obregón, vamos a hacer una vaquita, vamos a hacer una cooperación y vamos a adquirir la salvación al menos para uno, y después la sorteamos para decir, no, pues se la sacó el hermanito Antonio. Ni aún así, con todo el dinero del mundo, podríamos nosotros comprar la salvación. Sin embargo, Dios nos está diciendo, ya está pagada, es gratis, acércate, acepta a Jesús. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para vivir esta experiencia de que es gratuita, pero tuvo un costo eterno? ¿Cómo le hacemos pues, amigos, para pagar y comprar algo que no tiene precio?
Perdón que los interrumpa, es que yo creo que, como lo dijo ahorita, Dios ya pagó el precio, pues. O sea, Dios ya tuvo el precio que pagó, ya fue tan grande que ni siquiera todo el mundo necesita pagar algo para ser salvos, sino que necesitamos empezar nosotros poco a poco a hacer hincapié en la palabra para ser mejores cristianos y así mismo nosotros ganarnos la salvación. Tal vez yo no me la gane aquí, tal vez yo no me la gane con mis obras, pero hay algo donde Dios va a decir, tú eres salvo, tal vez en mi bautismo, tal vez en mis obras, tal vez en algo diferente, donde Dios vaya a decir, aquí está esta acción que yo la puedo tomar como un punto de salvación para Él, o un punto más que yo escribo que pueda ser salvo. Pero como dijo usted, ya está pagado todo lo que Dios hizo para nosotros, ya está pagado. O sea, tan grande fue el precio, la sangre de Cristo fue tan preciada para Dios que dio a su Hijo. O sea, tan grande fue el precio que ya para todo el mundo está pagada. O sea, ya No solo uno, para todos. Para todos. O sea, y lo que le comentaba a Marco cuando estábamos estudiando la lección, le decía, es un pensamiento un poco extraño para el humano, pues, entregar a tu propio hijo, como con Abraham. Es un pensamiento un poco extraño entregar a tu propio hijo para la salvación de los demás. Pues. Algo mío que lo disfruten los demás. Sí. Quiero decirles algo, ¿no? Porque a lo mejor nos faltó presentar a Antonio. Antonio es la oveja más pequeña del distrito Obregón Norte. Él entregó su vida al Señor hace 3 sábados, 3 sábados. Bueno, mejor les digo la fecha, el sábado 27 de febrero. Entonces, bienvenido, Antonio, Gracias. porque ahí precisamente esta decisión es la que marca la pauta de inicio, porque públicamente la ceremonia bautismal es aceptar públicamente que Jesús es tu Salvador. Amén. Es pedir esa salvación en los méritos de Dios. Sí, amén. Claro. Y cuando Isaías dice, hey, vengan y compren, pero sin dinero, sin precio, sin costo. Y cuando te dice así, es que nosotros como seres humanos, es que debe de haber transacción. No puedo comprar algo sin dinero. Pero en el pensamiento de Isaías, dice, hey, vengan y compren, ya está pagado. Pero aunque es valioso, aunque cueste, ustedes no lo van a pagar, porque el Señor ya dio su vida. Y eso es infinito. No hay precio porque los seres humanos no le podemos poner precio, pero el Señor sí le puso precio, y fue la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que tiene precio, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se puede comprar algo que no tiene precio? Pues con algo incalculable, que es la sangre de Cristo Jesús. ¿Está bien? Entonces, Isaías pone esto como, pone hincapié que la salvación comienza al aceptar a Cristo. Y amigos, hermanos, desde esta perspectiva donde es impensable para nosotros, como lo decías tú, Antonio, pues ¿cómo voy a entregar yo algo mío para que lo disfruten alguien más, no? Realmente no vamos a terminar de estudiar esto ni en la eternidad. O sea, no es tan fácil de entender, porque nosotros pensamos para sí mismos, pensamos en nuestra estructura, en nuestra idea, en poder recibir el beneficio nosotros. Sin embargo, miren nada más qué oportunidad que este misterio del amor de Dios está dispuesto, donde cada uno de ustedes se puede acercar a Dios, nos podemos acercar a Dios y recibir en Cristo Jesús la salvación. Ahora, esto viene en un marco específico de entrega total de Dios en favor nuestro, pero que también nosotros debemos de tener en relación a Dios, porque no podríamos nosotros recibir una entrega total de Dios para nosotros y nosotros dar una entrega incompleta a Dios. Por eso esto nos compromete, porque el vivir el sacrificio de Jesús en nuestra vida, aceptarlo y aferrarnos a esa promesa, aceptarla por fe, hermanos, es un gran privilegio, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad, porque mi salvación fue necesaria para que se conjugara, para que se consumara, fue necesaria la sangre del Hijo de Dios. Y vean que de qué manera, si usted ve el Calvario, se puede dar cuenta de la brutalidad con la cual se trató a Cristo Jesús. Entonces ahí hay una entrega completa. Quiero leer aquí Romanos 6:23, dice más el regalo, dice la versión, nueva versión NBT, pero la versión dice que la normal que nosotros usamos, la 60, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Es aquí donde está el regalo. ¿Qué tan dispuestos estaríamos? Ahora, algo más. Cuando nosotros vemos el análisis del libro de Isaías,
nos damos cuenta que el Señor lo está hablando, le está hablando a través de Isaías, en un contexto en el cual mucha gente puede llegar a pensar que por su abolengo, que por su apellido, que por su, dirección sanguínea, espiritual, ya eran aceptos a lo que Dios dijo de sus promesas, o que el solo hecho de hacer tal cosa, eso les daba a ellos en automático la bendición. Pero si algo nos enseña la lección esta semana, es que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero que está hecho y tenemos acceso. Y sabe algo, no nos cabe en la mente, y a veces hasta yo me incluyo, decir, ¿cómo podemos ser salvos sin hacer nada? Y por eso viene a nosotros en nuestra mente hay que hacer algo para ser salvos. Y ponemos las obras en la salvación, ¿no? Decimos, tenemos que tratar de latigar el cuerpo, tenemos que guardar el sábado hasta más no poder, tenemos que devolver las ofrendas porque quiero ser salvo. Pero no sabemos que la salvación es la dádiva de Dios, es gratuito. Y cuando yo soy salvo, entonces me comprometo con Dios, tengo un pacto con Dios y entonces comienzo a hacer las obras buenas. Correcto, pero queremos hacerlo al revés. Sí, sin embargo, como tú bien lo dices, Marquito, pastor, normalmente tenemos ese chip y es muy, muy normal. Es normal. Vea usted cómo vamos a una tienda, a un supermercado, a una ferretería, a cualquier lugar, y si yo quiero algo, yo necesito dar algo. Incluso en las charlas de amigos, si usted se acuerda cuando jugaba uno a las canicas o que juntaba uno tarjetas del béisbol o alguna cosa de ellas, uno le decía, oye, dame la tarjeta 5. Sí, pero ¿qué me vas a dar? ¿Cuánto vale la leche? ¿Cuánto vale esto? Normalmente está en nuestro chip. Es muy difícil deshacernos de esa idiosincrasia, de esa línea de pensamiento para decir, espérate, es que yo no hago estas obras para recibir la salvación. Yo he recibido gratuitamente de Dios la salvación y como consecuencia mi entrega completa a Dios me insta, me motiva, me llama a vivir de esta manera, no para recibir, sino para agradecer y glorificar a Dios. Claro, y eso cambia la perspectiva grandemente, ¿no? Perdón que te interrumpa, Marco, pero por ejemplo, es algo que, como dijo el pastor, es natural, pues, o sea, nosotros normalmente cuando empezamos a vivir en Cristo, incluso hasta te sientes comprometido con las personas que te ayudan, o sea, no sé si les has pasado que, por ejemplo, yo cuando me ayudan, normalmente yo soy una persona que siempre trata de ayudar, a pesar con pequeñas acciones, X o Y, tal vez así es mi personalidad. Pero, por ejemplo, siempre cuando me ayudan, me quedo con la espinita. Te quedas con la espinita de decir, tengo que regresarle el favor, o sea, tengo que regresarle tengo que regresarle lo que ellos hacen por mí, hacer algo, pagarles, como dicen así. Entonces, es un poco difícil de comprender esa parte. Claro, y por eso es inmerecido, ¿sí? Porque Inmerecido. no nos merecemos. Y de ahí viene el misterio del perdón. Sí. El misterio del perdón. Sí, y desde ahí se desprende el versículo que dice, ¿no? Mis pensamientos no son los mismos que tus pensamientos. Y mis caminos son más altos que los tuyos. Y nosotros tal vez agarramos este texto y decimos, no, pues es cierto, Dios tiene planes perfectos para mí. Y empezamos a decir, a planear, ¿no? Con Dios los planes son mejores. Y empezamos a ver visionariamente al futuro. Y está bien. Y tomar este versículo para eso. Pero lo que nos está diciendo aquí es que los planes de Dios son para salvación. Son para llevarnos a la vida eterna. Son para que nosotros no entendamos lo que es el perdón, pero así sin merecerlo lo tenemos. Y en eso se habla, ¿no? Y cuando hablamos de este misterio, de cómo es posible que Dios nos brinde ese perdón cuando nosotros no tenemos ninguna cualidad, ninguna característica, ningún elemento que nos haga aceptos para ello y que es verdaderamente un regalo de Dios, me lleva a hacer la siguiente pregunta y que le invito a usted para que en los comentarios también pueda escribir ahí en la caja de comentarios lo siguiente: ¿cuáles son nuestras prioridades? Porque si usted se fija, tenemos este contraste que registra la Escritura en el capítulo 55 de Isaías, donde Dios llama y dice, hey, vengan, o sea, hagamos las cosas bien, vengan y compren sin precio. Y lo está ahí. Y dice él en el versículo, déjenme les digo exactamente, en el versículo número 7, donde él dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. O sea, de antemano nos da el principio del perdón.
No lo merecemos. Ya está cubierto, ya está pagado, ya está hecho. No lo merecemos. Es un misterio cómo el Señor lo hace y muchas veces no lo podemos entender. Pero valdría la pena que nosotros acomodemos nuestras prioridades para servir y glorificar a Dios. Valdría la pena que nosotros digamos, es cierto, o sea, ¿a dónde me lleva este camino que no conduce a Dios, que solamente habla de enaltecerme a mí mismo, de recibir, de yo, cuando puedo pensar y puedo actuar y puedo vivir con Cristo por delante? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y aquí está la pregunta para cada uno de ustedes. ¿Estarían dispuestos que este perdón, que tal vez es impensable para nosotros, pero que Dios le ofrece, estaría usted dispuesto a reajustar sus prioridades en base a este perdón de Dios? ¿Y cómo le haría usted? ¿Se abraza de ese perdón que Dios nos da? Y eso le permite y le insta a vivir de una manera basado en los lineamientos bíblicos, aunque a lo mejor no lo alcance a comprender en toda su magnitud, pero al final de cuentas que su prioridad sea esta, estar con Dios. Entonces esto a mí me llamó mucho la atención y aquí está un test muy individual. Si usted ve que sus prioridades no van en el sentido de volverse a Dios, entonces significa que usted tal vez no ha tomado en cuenta este perdón de Dios que Dios ofrece. Si sus prioridades van encaminadas en el sentido de Dios, de estar con Él, de volver a Él, entonces es muy probable que usted esté encaminado para recibir este regalo inmerecido. ¿Cuáles son sus prioridades? Sinceramente, ¿cuáles son nuestras prioridades? Si nosotros no entendemos que la salvación es gratis, tampoco no comprenderemos que el perdón es para nosotros. Necesitamos primeramente comprender que la salvación es gratis, no tenemos que hacer nada. Y por lo tanto el perdón viene por dádiva de Dios. Y así, pensando en esto, también vemos que es un misterio que incluso los ángeles se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué, Señor? Incluso también va a ser lo que vamos a ver durante la eternidad. Y todos deberíamos, ¿y para qué esperarnos a la eternidad? Deberíamos hacer nuestro estudio diario. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué esperas de nosotros, Señor? ¿Tú nos has aceptado así como somos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ya que somos salvos? ¿Tenemos que ayudar al prójimo? ¿Tenemos que ayunarnos y desprender de cosas que nos van a ayudar a acercarnos más a ti? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? Ya somos salvos, ya somos perdonados. Pero ahora sí viene esa cosquillita de qué tenemos que hacer nosotros. Entonces vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente parte donde vamos a comentar acerca de el religioso o cristiano. ¿Sí? Bueno, o si quiere comentar algo. Sí, sí, Marco. Sí, pastor, perdón. Desde que nos pusimos de acuerdo, porque créanme que nos contactamos a través de algunas llamadas, algunos mensajes, dialogamos acerca de algunas preguntas. Y cuando llegó al chat esta pregunta de religioso o cristiano, a mí me impactó. Me impactó porque si ustedes se fijan, el punto central es cómo experimentar la salvación. Claro. Pero si yo tengo mi chip aquí en mi mente de que para poder experimentar la salvación yo tengo que pagar algo, yo tengo que dar algo, yo tengo que hacer algo, normalmente estoy anteponiendo mis obras para poder recibir la salvación. Y entonces cuando yo recurro a ese mecanismo, normalmente lo hago a través de acciones. Entonces yo digo, yo voy a la iglesia, yo doy diezmo, yo me peino así, yo me visto así, yo hablo así, yo como esto, yo hago acá. Y que normalmente es mi carta de presentación como para decir, Dios, si yo ya diezmo, si yo ya ofrendo, si yo sí me pongo corbata, si yo sí voy el sábado a la iglesia, Señor, si yo no como esto, pues ya estoy del otro lado. Sin embargo, una cosa es que yo tenga preceptos religiosos y otra muy diferente es que yo tenga una percepción clara de cómo recibo la salvación como dádiva de Dios. Y que no está mal que haga yo todo esto. Sin embargo, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es mi prioridad que me invita a hacerlo? Y mi prioridad debe ser clara y sencilla. Yo participo de mis cultos, participo de mi devoción matutina, mi devoción vespertina, dejo de comer muchas cosas, dejo de vestirme de otras maneras, pero no para recibir la salvación,
sino porque yo tengo un pacto con Cristo Jesús, Amén. porque Él me está moldeando no solamente en mi querer, sino también en mi hacer, y que eso me permita vivir a la altura de Dios, de lo que Dios quiere para mí. Pero yo no recibo la salvación por guardar el sábado. Claro. Yo guardo el sábado porque glorifico a Dios, porque Él me ha dado la salvación. Y la religión no te debiera de cambiar, sino el compromiso con Dios, en la intimidad con Dios, viene el cambio. Sí, Antonio, no sé cómo Sí, tú puedas yo quería platicar algo comentar- tal vez de tu experiencia, lo que tú has vivido en tu... Yo quería o no comentar sé. que ahorita lo que dice el pastor Manuel, que no es simplemente como decir, yo hago esto, yo hago el otro, yo sigo esto, yo sigo el otro. Porque antes yo tal vez no lo hacía y tal vez antes me sentía incluso más cercano a Dios que cuando lo hago. Y por ejemplo, es como la historia del pagano que sube y hay otra historia que el pagano se da de golpes de pecho y dice, yo Dios hago esto, Dios mis diezmos, Dios esto, Dios lo otro. Y la otra persona va y nomás le dice, Dios perdona mis pecados y se humilla ante Él. Entonces Dios perdona más al que realmente se humilla, al que enaltece lo que Él hace. Entonces hay que dejar de lado el egoísmo, el egocentrismo, como dijo ahorita, porque es más importante a veces el cambio interno en el corazón. Porque, por ejemplo, está bien, sí, a veces es importante el estudiar devoción, ayunar, todo es muy importante porque te guías ese camino del cambio. Pero hay que también tener en claro lo que queremos. La relación con Dios es importante también, porque también hacer como un conjunto de las dos y abrazar las dos cosas, que seguir nuestras reglas de la religión X o Y, a tener bien claro lo que Dios nos dice y lo que Dios nos da a elegir. Porque pues es donde viene el cambio, ¿no? Es donde viene el cambio de todos, porque o sea, si yo hago todo eso, el cambio va a venir, siempre va a venir el cambio, o sea, y el cambio va a estar adentro, aquí conmigo, y yo tengo que también tener un pensamiento cristiano, que es lo que decíamos ahorita. El pensamiento cristiano va a vivir como Cristo, tratar de ser semejantes a Cristo y tratar de hacer las obras que Él hacía, ayudar a los demás, dar comida a los necesitados. Ahorita lo vamos a checar también eso en lo que viene siendo lo del ayuno. Fíjate, Antonio, Pastor Marco, esto toma relevancia porque si nosotros lo vemos fríamente, vamos a poner dos ejemplos muy sencillos. Y los voy a decir en primera persona para no exponer o mencionar a nadie, ¿no? Supongamos que yo guardo el sábado, pero no guardo el sábado porque tengo una relación con Dios, sino guardo el sábado porque pues soy el pastor, pues ni modo. Doy mi diezmo porque pues sí, pues soy el pastor. Doy mi ofrenda, pues sí, soy el pastor. Me visto con traje, con corbata, formal. Me relaciono con los hermanos porque pues sí, soy el pastor. Pero no porque yo tengo una relación con Dios. Lo estoy haciendo, pero al final de cuentas, esa obra, esa acción, ¿me atribuye o me retribuye algo? Claro que no. Ahora les pongo el otro ejemplo. Yo tengo una relación con Dios, busco a Dios en la mañana, hago de esta mi primer tarea, oro, le pido a Dios que me dirija, me equivoco como un ser humano, de pronto no ando todos los días con corbata, o de pronto un pensamiento inapropiado llega a mi mente, a mi corazón, y lo saco de ahí, y empiezo a hacer las cosas con el poder de Dios, y le digo, Dios, ayúdame, oriéntame, y todo lo que hago, ya sea la corbata, ya sea el sábado, ya sea el devocional, ya sea el diezmo, ya sea la ofrenda, ya sea el llevarle al necesitado, lo hago simple y sencillamente por un principio. Aquel principio que Jesús mencionó en la Escritura: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Al final de cuentas yo tengo que entender este punto y este principio. Yo no lo hago para salvarme, lo hago porque Dios ha sido tan bueno conmigo, que me ha tenido paciencia, me ha tenido misericordia, me ha perdonado, me ha participado de la salvación, y que yo tengo que salir corriendo a decirles a otros: Dios también te ama a ti, para que vivan y disfruten lo que yo estoy viviendo. Y que muchas veces la persona está tan centrada en su dolor, en su angustia, en su preocupación, en su desafío, que necesito romper esa barrera, y que muchas veces esa barrera se rompe a través de un gesto de aprecio, de un gesto de amor, de un gesto de ayuda. Y por eso yo debo de hacer esto, pero no para recibir la salvación, sino para compartir con ellos que Dios es bueno. Hubo una ocasión, les cuento esta experiencia así rápido, que hasta me emociono y espero que usted también tenga esa alegría en el corazón. Hubo una experiencia en una ocasión, en una devoción vespertina. Estábamos en la universidad en Montemorelos,
y estábamos terminando las labores en la biblioteca, habíamos ya juntado todos los libros, acomodado los estantes, ya estábamos solamente los que trabajábamos ahí. Un saludo para ellos por allá, para Ever, para, bueno, todos los que nos conjugábamos ahí en el trabajo en la biblioteca. Y una de ellas, una de las muchachitas, Xochitl, pregunta, y me dijo así directamente, yo todavía no era pastor, pero ya estudiaba para pastor y pues me decían pastor aunque no lo fuera, ¿no? En ese momento me decían, pastor, ¿cómo le hago para hacer las cosas bien? ¿Cómo le hago para saber si ese evento, si esa actividad, si ese lugar es propicio para mí? Y me acordé de una enseñanza que en algún momento compartió conmigo el doctor Charles Marcel, que era el coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud en Montemorelos. Y en una ocasión estaba yo en su casa y estaba yo lavando los trastes. Y me dijo, no te voy a dar una capacitación de cómo se lavan los trastes. Dijo, lo único que te voy a decir es que los laves como si el siguiente que los va a usar es Jesús. Y entonces eso me hizo a mí un recuerdo aquí imborrable, donde al final de cuentas todo lo que yo hago es para Jesús. En el nombre de Dios. O sea, es para Él. Y entonces si yo voy a llevar al hospital un alimento, si voy a ayudar a alguien, si una medicina, si voy a ayunar, es para Cristo. No porque Cristo me dé, sino porque yo quiero glorificarlo y quiero agradecerle por todas las bondades que me ha dado. No es una dádiva, no es un trueque de yo te doy y tú me das. No, es yo me ofrezco completo a ti, bendito Jesús, porque al final de cuentas tú te diste completo para mí y me has dado esta oportunidad de conocer tu amor, de vivir tu misericordia, y eso a mí me ha cambiado la vida. Por eso salgo, corro, brinco, le digo a los demás, Jesús te ama. Y de esa manera que Dios ponga delante de cada uno de ustedes y de esas personas que conozcan la salvación, que es sin precio. Y algo que me llama la atención de cristiano religioso, cuando yo conocí a Antonio, déjame decirle algunas cosas, él antes de bautizarse ya me daba su diezmo, y me lo daba para llevárselo a la tesorera. Eso también él ya había dejado de comer algunas cosas, ¿no? Sí, antes de que ya. entrara incluso al bautismo y a la religión. Y él había cambiado ya por el ejemplo de algunas personas, y también porque él había estudiado la Biblia. Y eso me decía a mí que no lo hacía porque ya había entrado en una religión, sino lo hacía porque él amaba a Cristo Jesús. Aquí está la clave. Sí, y lo que quería comentar ahorita Que no es te que, dejé. no, lo que quería comentar es que, por ejemplo, es lo que dije ahorita, que es como, estás en deuda con Jesús, o sea, estás en deuda porque Él ya te dio la salvación y Él te perdona de todo lo que hacemos en nuestros días, todo, o sea, Dios siempre nos perdona, incluso sin ni siquiera nosotros saberlo. Entonces, algo que yo quería comentar, igual que una experiencia que tuve, también así como usted, que no sé por qué yo tengo una compañera en el trabajo, que yo siempre la veo muy afligida, así, muy dócil, así le podemos decir, a palabras así. Fíjese que la veo muy tranquila, ella no dice groserías, no hace esto, no hace el otro, también no come ciertas cosas, es muy buena, ayuda mucho a los demás y sin ni siquiera recibir algo a cambio. Y no sé por qué un día yo le dije, y a mí me nació, no sé, como que ese día yo, como que lo sentí. Le dije yo, ojalá algún día vayas a mi iglesia, le dije yo. Me gustaría invitarte porque justamente es también un dato así curioso, por así decirlo. Ella descansa también los sábados, o sea, su día de descanso es el sábado. O sea que ya está Sí, todo ya pintadito. todo. Y de hecho nunca se lo cambian el día de descanso. Y le digo yo, me gustaría que fueras a mi iglesia un día. Y yo le dije, no sé por qué, hoy amanecí así con el presentimiento de que tú vas a ser bautizado en mi iglesia, le dije. Tú vas a bautizarte en mi iglesia y espero verte en las aguas bautismales pronto, porque yo siento que tú vas a estar ahí y yo no lo hago con el afán de que ella me diga, no, gracias, qué bueno. Y al contrario, trato de ayudarla y trato de ayudar a los demás, orando por ellos, por las personas que lo necesitan. Y no por mí, no por mi egocentrismo, no por decir, mira, yo traje a ella a la iglesia. No, sino porque simplemente también yo estoy en deuda con Dios, porque así como alguien me trajo a mí a esta iglesia, bendito Dios sea. ¿Que te trajeron? Sí, yo también tengo que traer a alguien, pues yo también quiero cumplir ese sentimiento cristiano que es traer a más personas a la verdad. Gloria a Dios, Antonio. La verdad, escuchar este tipo de experiencias vivas nos hablan precisamente de eso, de que las actividades, los protocolos que seguimos, los lineamientos bíblicos, no son para llenar un checklist de qué sí hago y qué no hago, sino al final de cuentas los hacemos porque glorificamos a Dios, porque le agradecemos a Él y porque queremos que otras personas conozcan del Señor. Ahora, hay un punto importante.
¿Significa pues que todo esto no lo debemos hacer o que sí lo debemos hacer? Por ejemplo, los israelitas, ¿sí? Ellos cuando ayunaban, cuando Dios les dijo antes, 10 días antes de que yo haga El día de la el día de la expiación. expiación, el juicio, ustedes tienen que estar en ayuno. Y ellos claramente estuvieron en ayuno, ¿sí? No comían, se desprendían de cosas, pero luego el Señor los reprendió. Y Isaías lo dice claramente, y Levítico también. Les dijo, hey, no están haciendo lo que les pedí. Señor, estamos ayunando, pero lo estás haciendo para ti. ¿Pero qué me dices del huérfano? ¿Qué me dices del afligido? Del enfermo. ¿Qué me dices de esos? Por eso el desprenderte, el ayuno es desprenderte de algo, como de no comer y dárselo a alguien más. Cuando yo me quito el bocado de la boca y se lo doy a alguien más, estoy ayunando, no me lo estoy comiendo. ¿Sí? Y era lo que Dios le pedía a los israelitas. Hey, ayunen. Estamos en el día del juicio. Dárselo a alguien más. Y los israelitas decían, ¿pero cómo? Pues ya lo hago. Ya lo hago. Y el Señor les dice, no. ¿Sí? Y tal vez ellos pensaban que Dios les iba a aplaudir por la piedad que ellos tenían, por lo que lo hacían. Lo que aparentemente se veía. Se veía. Entonces, ellos, bueno, no lo comprendieron, pero la Biblia menciona algo certero. ¿Sí? Porque ellos no lo hacían, no aplicaban eso. Y si ellos pensaban que estaban en el lugar correcto. Entonces aquí dice algo muy, muy, muy certero, y creo que dice aquí, ¿no? Parece que el pueblo esperaba que el Señor los felicitara por su piedad. Por supuesto, hacían todo al revés. ¿Sí? Practicar la abnegación en el día de la expiación era expresar su gratitud y su lealtad hacia Dios. Cuando ellos practicaban la abnegación, era lo que Dios les pedía. Sí, pero si ellos no lo practicaban, hacían lo contrario. Y algo que yo les quiero decir es que no deberían de buscar la aprobación de Dios en ese momento, porque ya habían sido perdonados. Ahora lo que ellos debían de hacer era que ese perdón lo habían de tomar para sí y devolver a las otras personas lo que Dios les había dado. Era lo que el Señor esperaba de ellos. Esta parte que tú mencionas, pastor, yo la pude ubicar en algunos textos del capítulo 58 de Isaías. Miren nada más que dice el versículo 1. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como una trompeta. Ojo con esta parte de la trompeta, porque el día de la expiación sonaba el chofar. Entonces era... Hasta efectos especiales tenemos ahora. Y entonces dice, anuncia a mi pueblo su rebelión. Para que nosotros podamos entender el pecado en el plan de salvación, tenemos primero que entender, o para que podamos recibir la salvación, primero tenemos que entender en qué fallamos, o sea, qué hicimos mal. Por eso aquí dice, primero anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, ese es el punto que nosotros debemos de entender. Lo que veíamos en la lección de que yo no alcanzo, mi inclinación es hacer lo malo, lo inapropiado. Entonces debo de volver a Dios. Pero vean ustedes el versículo 6 del mismo capítulo 58, como dice, el ayuno que yo escogí, dice Dios, no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, que no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad, se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y entonces vean nada más lo que dice el versículo 9, que es ahí donde se va complementando la enseñanza bíblica del libro de Isaías, del capítulo 58, del plan de salvación para cada uno de nosotros. Tenemos nosotros el problema del pecado, ya lo vimos y no lo podemos resolver por nosotros, pero Dios ha hecho provisión a través de la dádiva en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos acceso a la salvación, pero no lo podemos pagar. Pero dice ahí, entonces la forma en la que tú debes de resolver, de reaccionar ante la salvación de Dios es ayudar a los que te rodean, no para recibir la salvación, sino porque ya la recibiste. Y dice aquí, versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y de hablar vanidad, y si das tu pan al hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y la oscuridad no será, la oscuridad será como el mediodía. Y dice, mira nada más versículo 11,
Jehová te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotarán. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Es al final de cuentas lo que hace Dios con nosotros, nos restaura. Y como bien decías tú hace un momento, Antonio, a nosotros en la fe nos precedieron muchos y que entendieron que la salvación era un don gratuito de Dios, pero que no podían quedarse así. Y fueron y nos hablaron en donde estábamos, nos compartieron el mensaje bíblico, nos tuvieron paciencia, porque cuántas veces nosotros no hicimos barbaridades, pues porque no sabíamos. Yo todavía me acuerdo de varias barbaridades que hice y dije, ay, no puede ser, ahora que ya tengo otras experiencias, otros conocimientos, digo, cuánta paciencia me tuvieron esos hermanos, y al mismo tiempo digo, cuánta misericordia me ha dado Dios y me ha manifestado, que a pesar de todos mis errores, el Señor sigue extendiendo su salvación en favor de mí y de cada uno de ustedes. Sí, pues es algo que nos damos cuenta en el día a día. O sea, es algo que nos damos cuenta cuando más recibimos la palabra de Dios. En cuanto más conocemos, en cuanto más sabemos, a veces, como dijo Pastor, cuando te das cuenta de lo que hacías antes, dices ahora, hasta te asustas, ¿no?, de lo que hacías antes. Entonces, es también ese punto de la transformación que hace Dios en nosotros, de la transformación que hace el cristianismo, porque a mí me enseñan también en la iglesia a ayudar, a estar más cercanos de los demás, a darle al que lo necesita, perdón. Y o sea, es esa parte transformadora del Espíritu Santo y de Dios que nos hace darnos cuenta y decir cuán mal estaba y cuánta paciencia me tuvo Dios a veces, incluso en mis más grandes pecados. O sea, Dios me tuvo paciencia grandemente porque Él me perdonó de todo lo malo que antes hacía sin ni siquiera saber que era malo. Sí, sin duda alguna yo creo que la lucha es desprenderse de algo que tal vez nosotros pensamos que es nuestro, ¿no? Desprenderse, porque cualquiera puede hacer las cosas religiosas, cualquiera puede venir el sábado, pero desprenderse de algo que tiene para dárselo a alguien más, yo creo que es de valientes y es de cristianos el poder hacer las dos cosas, ¿no? Y es de salvados también. Y por el método o la razón adecuada. Correcto. Ahora, hermanos, amigos que nos siguen en la transmisión, recuerde que Dios llega a ver no solamente lo que somos ahora, sino lo que llegaremos a ser. Y muchas veces, como nosotros lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 58, donde nos insta Isaías, o Dios a través de Isaías, para que nuestra vida tenga otras prioridades, tenga otros motivos, al final de cuentas es el ejercicio de la fe. Porque yo puedo saberme los 34,107 versículos de la Biblia, pero no vivir ninguno. Y al final de cuentas, pues eso no me va a llevar a nada. Sin embargo, cuando yo verdaderamente hago estos principios por amor a Dios, por amor a mi prójimo, por un mandamiento de Dios, no para palomear mi checklist de lo que ya sí hago o no hago, sino con una forma muy clara de decir, Dios, has hecho tanto por mí que yo quiero corresponder, y lo vivo, lo experimento. En ese instante el Señor está transformando mi vida y me va llevando de gloria en gloria hasta llegar a la estatura de lo que Dios tiene pensado para mí. Y esta es la universidad del cristiano. Este es precisamente donde hacemos la tarea, donde ya vimos la teoría, ahora hay que ir a implementarlo, hay que hacer la tarea. Por eso es importante. Y ahora yo quiero hacerles una pregunta. A ver. Igual a ustedes y aquí a ustedes, muchachos, en este panel. ¿Qué papel juega el sábado en todo esto donde Dios les está diciendo al pueblo de Israel en aquel entonces en relación al verdadero ayuno? ¿Qué papel juega el sábado? ¿Es un día para ayudar a los demás? ¿Qué? Por ejemplo, muchos pensamos, ¿no? Hay diferentes formas de pensar en la iglesia. Ahorita voy a tocar uno de esos. Dice claramente ahí, si retrajeres de hacer tu voluntad. Y el contexto de esto de hacer la voluntad es hacer la voluntad de Dios. Sí, hacer lo que Dios nos pide, no lo que nosotros queramos. Porque muchos dicen, no, pues el sábado es para estudiar la Biblia, el sábado es para pasarlo en familia, descansar. ¿No? Es descansar y dormirnos 2, 3, 4 horas. Sí. Y yo creo que muchos lo pensamos así. Pero dice, si te desprendieras tú
si dejara de hacer tu voluntad, hicieras la mía, y te dieras cuenta que es la delicia. ¿Y cuál es la delicia? Las cosas que yo hago para Dios. ¿Cuántas personas no pudieran conocer de mí a través de cuando tú guardas correctamente el sábado? Y cuando no hagas tus propios caminos, sino fijes los míos, los que yo te estoy dando, ¿sí? Cuando ayudes al prójimo. Y la verdad, en la semana muchas veces no tenemos ni tiempo de ayudar al prójimo. En la semana ni siquiera tenemos la oportunidad de ir a dar un estudio bíblico. Y tal vez te digo que te llenes de estudios bíblicos el sábado y que no tengas tiempo para la familia, no. Pero a lo mejor puedes pasar un momento en familia y ya dando un estudio bíblico. Porque me acuerdo, yo lo único que me acuerdo de mi familia, me acuerdo de muchas cosas, pero lo más bonito era que mi padre me llevaba a dar estudios bíblicos los sábados. Y tal vez en mi momento yo era berrinchudo, tal vez mis hermanos. Pero ahora recuerdo y era lo más bonito en familia que tenemos. ¿Sí? Y si a tu familia, a tus hijos, les enseñas a amar el sábado ayudando al prójimo, yo creo que sería lo mejor, lo que el Señor espera de nosotros. Porque es la voluntad de Dios hacer el bien el sábado. En este sentir, en base a esta pregunta, a esta respuesta que nos das, pastor, al ver el contexto de la lección nos damos cuenta de un punto fundamental. Mire, cuando la Biblia habla aquí, está tomando en cuenta el famoso día de la expiación. Ese día de la expiación era cuando se llevaba a cabo, el servicio en el santuario de los dos machos cabríos, donde se echaban suertes, uno a Azazel y otro a Jehová. Y entonces era el día que se limpiaba el pecado que se había estado llevando a través de todos los sacrificios diarios al santuario, a través de los sacrificios, la sangre, todo que de esa manera simbólica el pecado se había transferido del pecador al animalito, del animalito al santuario. Y entonces ahora el pecado estaba ahí. El día de la expiación era esta fiesta en la cual se limpiaba espiritualmente hablando el santuario, se eximía el pecado y se llevaba al, digamos, causante primario. Recuerde usted que el sacerdote al final, después de haber ofrecido el sacrificio a Jehová, ponía sus manos sobre aquel macho cabrío que se había ofrecido a Azazel y luego era llevado para que al final de cuentas muriera en el exilio allá en el desierto. De esa manera el pecado llegaba al culpable máximo, que es un simbolismo del adversario de Dios. Todo esto ocurría y entonces imagínense ustedes la siguiente escena. Usted a lo largo de todo el año había llevado su pecado, sus angustias, sus preocupaciones, había puesto las manos sobre el cordero ahí en el santuario. Usted había degollado al corderito, al macho cabrío, en fin, al animalito que fuera para ofrecer sacrificio, y usted había dejado ahí su pecado y se sentía perdonado. Llegaba el sacerdote, llegaba hasta el lugar santo frente al altar del incienso. En ese momento pedía el perdón de los pecados a Dios, prendía el incienso y rogaba por la llegada del Mesías. Eran las dos oraciones primarias que hacía el sacerdote cada servicio en el templo, en la mañana y en la tarde. Y entonces subía el incienso que se quemaba del lugar santo, y como en la parte de arriba del lugar que dividía el lugar santo y el santísimo no estaba completa, en la parte de arriba había una sección que permitía que el incienso pasara hasta el lugar santísimo, y entonces Dios escuchara de manera simbólica esta oración y atendía las necesidades de su pueblo. Salía el sacerdote en el sacrificio diario y emitía aquella bendición sacerdotal que nosotros podemos ver en el libro de Números capítulo 6 versículo 22, 23, 24, donde el sacerdote decía el rostro de Dios resplandezca sobre vosotros, y en fin, esa bendición. Y el pueblo todos los días, pero el pueblo sabía que una vez al año el pecado iba a traspasar más allá del santuario. No solamente iba a recibir perdón, sino que se iba a limpiar todas aquellas faltas que hacía. Cuando sonaba el shofar y que estaban en ese momento en la ceremonia del Yom Kippur, o la ceremonia de la expiación, o la ceremonia del perdón, como le quiera llamar, en ese momento el pecador sabía que Dios había librado de todo el pecado. Y ese día, aunque no cayera en un sábado semanal, era tomado en cuenta como sábado ceremonial. Y entonces a esto nos está llamando Dios cuando está hablando aquí en el día de la expiación, que sonaba el shofar
y que nosotros debemos de tener esa certeza de que la salvación, de que el perdón es una realidad, no porque nosotros hicimos algo para recibirla, sino porque en Cristo Jesús la recibimos, porque es un don, es una dádiva de Él, y en ese momento nosotros debemos de glorificar a Dios. Cuán diferentes serían nuestros sábados, porque son ese memorial del perdón que Dios nos ha dado, de las oportunidades que Dios nos ha dado, y que nosotros ese día, toda la semana, pero ese día de manera especial, reconocemos la gratitud a Dios. Y ahora hay algo más. No solamente era el sábado ceremonial del Yom Kippur, sino del jubileo. Y aquí ocurren detalles bien interesantes. Ese ha sido un estudio que durante mucho tiempo me ha llamado mucho la atención, el famoso jubileo. Hay varios libros interesantes. En algún momento, si alguien quiere, escríbame para compartirle algunos títulos interesantes de este tema. Pero el jubileo era una fiesta que se realizaba cada 50 años. Y llevaba un proceso de fiesta donde cada año la gente sembraba sus tierras, atendía sus compromisos y luego descansaba su tierra el 7º año. Y luego era un proceso de siete ciclos, de 7 años. Y entonces llegaban al año 49, y el año 49 era el año de ese último periodo, el 7º año de ese último periodo, de que no se sembraba la tierra. Y entonces ese año la tierra no se sembraba. ¿De dónde vivían? ¿De dónde participaban para alimentarse? De lo que había dado el Señor el año anterior en bondad, en fortaleza y doble cosecha. Pero resulta que el jubileo se celebraba en el año 50, no en el año 49. Y entonces el año 50, como era jubileo, tampoco se sembraba. Y entonces, ¿de dónde se alimentaban las personas? De que el año 48, que había sido el último año de cosecha, el Señor les había prosperado no solamente para un año, sino para 2 y un poco más. Y ahorita le voy a decir por qué. ¿Se imagina cómo celebraban ellos cuando sonaba el chofar en el día del jubileo? De que Dios los prosperaba, de que Dios les daba todo lo necesario, de que ellos no tenían ni la posibilidad ni la manera para ir a sembrar, sino que lo hacían en una dependencia completa de Dios. ¿Se imaginan la alegría? Y entonces cuando sonaba el chofar, recuerde usted que si su tierra a usted la había tenido que vender, que realmente era una renta porque no podía venderla porque pertenecía a Dios, se había repartido con el pueblo de Israel cuando Josué repartió la tierra por tribus. O sea, esto es un tema bien interesante, le voy a dar solamente algunos esbozos. Y entonces, si usted en el año 40 llegaba a una situación difícil y tenía que vender su tierra, la rentaba, repito, de aquí al año 50, sonando el chofar, la tierra debía devolver al dueño original. Pero aparte de eso, si usted en el año 20, en el año 30, en el año 40 tenía que esclavizar a su hijo, vender a su hijo para que trabajara con alguien más porque las deudas, pidió prestado, no pudo pagarlo, sonaba el chofar y entonces no solamente tenía el sustento para su familia, sino que su tierra regresaba a su familia. Y si había alguno de sus integrantes de la familia había sido esclavizado o había tenido que él cederse hacia alguien más para poder pagar alguna deuda, sonando el chofar, la tierra quedaba libre. La persona salía de la esclavitud, pero aparte de eso, al sonar el chofar, se conmemoraba el día de la expiación y el jubileo se conjugaba con esta fiesta, y de esa manera, ese día, todos recibían la noticia de que sin haber hecho nada, solamente lo recibían de Dios: el alimento, la tierra, la familia volvía y el perdón. Es lo mismo que nos está diciendo el Señor a través de Isaías en esta porción de la Biblia. Por eso que con ese ánimo le dice: a ver, acuérdense del jubileo. ¿Se imaginan ustedes? Pónganse en los zapatos de un israelita en el jubileo. ¿Ya se imagina toda esa alegría? Ahora esa alegría usted debe de vivirla, debe de experimentarla sábado con sábado, porque el Señor se la da. Y entonces, en este contexto, en este sentido, se expresa el capítulo 58, versículo 13 y 14 del libro de Isaías. Mira nada más, entendámoslo en este contexto. Si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en el día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
Entonces te deleitarás en Jehová y te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. ¿Se imaginan el gozo que nosotros debemos de participar del sábado? No porque al participar del sábado el Señor me dé la salvación, sino porque el Señor gratuitamente, libremente me ofrece la salvación y yo sábado con sábado debo de conmemorarla. Y esta parte final dice: te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Y hay una ilustración, perdónenme, pero me emociono. Hay una ilustración fenomenal del apóstol Pablo. Esto es verdaderamente fenomenal, porque recuerde usted que cuando sonaba el chofar, la trompeta, era la liberación. Nosotros también estamos esperando que suene una trompeta. Y dice Pablo en primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 16, dice así: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Familia, al final de cuentas, esta lección nos está diciendo que nosotros debemos de participar de esa salvación y que cada sábado debe ser un memorial de lo que Dios ha hecho en favor nuestro, y que ese sábado nos debe de recordar que en algún momento sonará la trompeta, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces ya no estaremos más separados de Él. Por eso el sábado es este memorial de gratitud, de agradecimiento. ¿Cómo no tener esta cita con Dios cuando es Él el que nos sustenta? Cuando es Él el que nos perdona nuestros pecados. Cuando es Él el que nos permite que tengamos las bendiciones para poder trabajar a lo largo de la semana y disfrutar del recurso que a través del trabajo el Señor nos da. Pero sobre todo, de que tenemos el privilegio y la libertad en Cristo Jesús. Algo interesante que yo he visto, ya para ir cerrando igual, nosotros en la iglesia Cajeme, siempre resalto la iglesia Cajeme, tengo otras iglesias, pero la iglesia Cajeme tiene algo especial. La iglesia Cajeme da desayunos todos los domingos, ¿no? Y es un secreto a voces. Y nosotros visitamos Por cierto, a una persona. si hay alguien que quiere apoyar ese ministerio de la iglesia KGM, contáctenos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Se están distribuyendo 56 desayunos. Hasta 62, 62 tanto en adultos. Niños y aparte en Aparte adultos. también. Entonces, si hay alguien, contáctenos, porque puede usted participar de muchas maneras, y sería precisamente en el sentido propio de la lección. Pero aparte, si usted también quiere apoyar en otras áreas, puede hacerlo. Estamos reconstruyendo la iglesia de Beltrones, porque pues fue vandalizada hace 3 años. Y vieran ustedes el ánimo con lo que los hermanos agarran la pala, agarran la mezcla y están participando. Ya la iglesia va muy avanzada. Pronto ya podremos tener ahí grupos pequeños seccionados para no entrar en riesgo con la pandemia, pero ya tendremos un lugar adecuado, digno para glorificar a Dios. Así que hay muchas formas. Como dice la Biblia, hagamos lo que nos corresponde. Perdón, pastor, ahora sí. Sí. Y nosotros hacemos esa labor con los hermanos. Y ya que se va a cumplir 1 año de lo que venimos haciendo. Y conocimos a una persona don Francisco. Usted también lo conoció, pastor. Bueno, nos tocó irlo a visitar. Hace 3 meses que fuimos, 3 meses que fuimos a visitarlo. Don Francisco, platicamos con él, era una persona áspera, albañil. Ustedes saben cómo tienden a ser las personas. Y en su momento yo y usted y yo, y le comentamos acerca del bautismo. Y él dijo: ¿cómo voy a bautizarme en las condiciones en las que estoy? Seguimos visitándolo con los alimentos, hasta que hace 3 semanas yo le hablé con usted acerca de un ungimiento. Nos había pedido que vayamos a orar por él porque estaba muy enfermo. Fuimos a su casa, miércoles me tocó ir con él a poder decirle que Dios lo amaba y que se pudiera arrepentir de sus pecados. Fui con él, lo miré muy flaquito por las quimioterapias.
le puse las dos posturas, ¿no? De los dos ladrones en la cruz. Le dije, el primer ladrón en la cruz, lo que dijo: primero sálvate tú, Señor, y luego sálvame a mí. Ya, primero, Señor, cúrame, y después me bautizo. Está la otra postura: Señor, yo sé que tú eres Dios, yo quiero estar contigo en el paraíso, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, le afirmó que iba a estar con él. La semana pasada, ¿sí? Yo le dije al hermano Humberto: hermano, vamos, porque debe de haber el bautismo de nuestro hermano Francisco. Ya no podía por las llagas que tenía, ¿sí? Igual había pasado lo de la ceremonia que habíamos tenido con usted en su ordenación, y no se pudo porque también estaba su última quimioterapia, estaba muy enfermo, por eso se necesitaba recuperar. Yo le dije: hermano, vamos a las 6 de la tarde porque tenemos que hacer el llamado final. Se tiene que bautizar, el hermano Francisco está muy grave. Está en un estudio, sí, y me habla el hermano Humberto. Tengo una mala noticia. 3 horas después. ¿Qué pasó? El hermano Francisco acaba de fallecer. ¿Sí? Cuando yo escuché eso, me sentí triste porque dije: no lo pudimos bautizar. No pudo él aceptar tal vez públicamente a su Señor. Pero también me sentí contento porque fuimos y le dijimos que sus pecados iban a ser perdonados si él aceptaba a Cristo Jesús como su Salvador. Y esa noche, cuando había ido una semana antes, él aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. Y entre lágrimas él dijo: yo quiero ser salvo. Amén. ¿Sí? Y todo comenzó con la ayuda del prójimo. Y así como usted lo dice y como lo relata, cuando se terminaba, el día de la expiación, se tocaba nuevamente el shofar porque habían sido liberados. Y todos comenzaban a llorar porque habían sido liberados, no porque ellos habían hecho algo, sino porque el cuerno el shofar estaba roto y había sido por un cordero que no tenía por qué morir. Y todos se ponían en el muro de los lamentos a llorar y decir: Señor, tú eres el único y eres digno. Nuestro hermano se arrepintió. Y sabemos que cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, ese shofar se va a volver a tocar. Y el hermano Francisco lo esperamos ver ahí. Amén. Amén. Porque hizo su pacto con Dios al final de cuentas. Y la lección nos viene hablando de eso: un amor a cambio. Amor a cambio. Nosotros necesitamos dar amor a las personas para que puedan conocer a Cristo Jesús. Cuando toque esa trompeta final, el pueblo de Dios sea liberado y todos vayamos para la eternidad. Amén. Así que eso es lo que la lección nos quiere decir en resumidas cuentas. Hagamos la parte que nos toca religiosamente y cristianamente, porque el mundo está sufriendo y necesitamos, sí, actuar. Así que, Pastor Manuel y Antonio, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta lección, y ojalá que de todo lo que hayamos dicho, lo que nos podamos quedar es que el amor es inmerecible, pero el amor no se lo podemos tal vez regresar a nuestro Dios de todo por nuestros actos, pero sí a las otras personas, y que las demás puedan ser salvos por su gracia y amor. Pastor Antonio, agradeciéndoles el momento aquí, me gustaría invitar a nuestros hermanos que ahí en casita o donde estén puedan escribir algunas enseñanzas que ustedes pudieran notar como relevantes en los comentarios, y que de esta manera también usted nos enriquezca con sus opiniones, alguna gema, algún texto bíblico, algo que a usted le fortalezca. Compártalo en los comentarios, vamos a leerlo, vamos a checarlo, y que de esta forma también su opinión pueda enriquecer nuestro repaso. Muy bien, pues vamos a orar para terminar y le pedimos a Dios. Oramos. Señor, en esta hora te damos gracias porque sin duda alguna has sido bueno con nosotros. A través de la lección hemos comprendido que tú nos amas y tu amor es inmerecido. Pero queremos, Señor, actuar. Y no actuar para ser salvos, sino porque, Señor, nos has perdonado. Y porque quieres, Señor, que prediquemos el Evangelio. Así que ayúdanos a poder ser partícipes de tu obra, guardando el sábado correctamente, Señor, haciendo los actos de bondad. Pero sobre todo, Señor, ayudando a otras personas a que te conozcan. Bendícenos, Señor, allá en casita, y que todos podamos ser partícipes, pero sobre todo que esta lección nos haya traído, Señor, enseñanzas para el corazón, y así también, Dios, esperarte cuando suene esa final trompeta. Gracias por todo, Señor, te lo pongo en tus manos y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles en esta mañana de sábado, hoy 13 de marzo del 2021. ¿De qué manera nos estamos comiendo los días? Y eso que estamos encerrados. Ya prácticamente tenemos una cuarta parte del año y se nos ha ido como traer agua en las manos. Yo creo que es hora de que resolvamos un poquito más qué hacemos con el tiempo y aprovechemos lo que puede ser la monotonía diaria de estar encerrados para utilizar un poco más las redes para predicar, para dar a conocer el mensaje. Jesús viene pronto. Les invito a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque este sábado, oh Señor, al invitarte sabemos que tu Espíritu Santo viene a este lugar y llena nuestras mentes, y no solo las de aquellos que estamos aquí participando, Señor, sino la de cada uno de los que se encuentran en sus casas, detrás de sus computadoras, de sus celulares, estudiando y escuchando tu palabra. Te suplicamos, Señor, que seas con nosotros, nos guíes, y querido Padre Celestial, que en tu palabra encontremos verdad, vida, seguridad, Señor, y que la vida desde ahora la empecemos a disfrutar como abundante y eterna. Gloria sea dada siempre a tu nombre, Padre, a ti, Jesús, el Hijo, y a ti, Espíritu Santo. En Jesús, amén. La semana pasada iniciamos una serie que titulamos Una promesa, 3 hombres. Y pues haciendo un poquito de remembranzas de lo que estudiamos la semana pasada, pues es mucho el contenido que hay de la vida de Abraham. Haber salido de su tierra natal sin saber a dónde iba, solo porque el Señor le dijo: agarra a tu esposa, bueno, no tenía niños, agarra a tu esposa, tus sirvientes, tus vacas, tus ovejas, y vas a ir, y te vas a ir a una tierra que yo te voy a dar a ti y a tus descendientes, y haré de ti una gran nación. Y cuando leemos Génesis 12 en adelante, la historia de Abraham, nos damos cuenta que hay muchísimo material para hablar de él. Pero el personaje que nos toca hoy realmente es muy poco. Y esto es bien interesante, porque es el siguiente patriarca en la línea de sucesión de resguardadores del mensaje. La iglesia viva, que va a mantener el conocimiento de Dios en un mundo perdido. Recuerden que Abraham se encontraba cerca de Sodoma, Gomorra y de Jai, 3 ciudades que fueron destruidas por fuego, porque la maldad había sido tan alta como había llegado a ser en los días de Noé. Así es que la vida no era fácil, había situaciones sumamente difíciles para aquellos que especialmente criaban hijos. Así es que Dios decide llevar a Abraham a otro sitio, a un lugar donde pueda hacer de él una nación, donde pueda hacer de él forjadores de creyentes que le den a conocer al resto del mundo. Como dije, es muy interesante estudiar la vida de Abraham, porque Abraham tiene muchos capítulos que se dedican a él. Pero el siguiente patriarca en la línea de sucesión es Jacob. Y Jacob, ¿quién es el Jacob de tu iglesia? ¿Es el hermano callado? ¿Es el hermano servicial? ¿Es el hermano probablemente solterón? ¿Es el hermano que se preocupa por los demás? ¿Es el hermano que sin hacer alardes lleva despensas, visita a los enfermos,
y es un nombre que Dios utiliza para darle a conocer en un espacio muy diferente a como lo hizo con su padre Abraham. Abraham incluso guió un ejército y rescató a los reyes que habían sido tomados prisioneros juntos con Lot y su familia. Aquí Isaac realmente tenemos, bueno, para empezar tenía un apodo, su nombre era un apodo, se llamaba Risa. Quienes me escuchen aquí, que alguna vez estuvieron en Montemorelos, cuando Leslie escuche este sermón seguramente me va a regañar, porque tuvimos nosotros un preceptor que predicó en el dormitorio que no debiera de decirse apodos, que a él nunca le habían puesto un apodo. Y dicen que más tarda en caer un hablador que un cojo, ¿verdad? No habían pasado ni 2 días cuando llega un taxi, se estaciona frente al dormitorio, viernes de tarde, todo el mundo allí comprando taquitos, lustrándose los zapatos, preparándose para la bienvenida el sábado. Y se baja un señor de allá del taxi y el preceptor lo voltea y lo ve y se queda helado porque había sido un compañero de él en la secundaria. Y le dice su epíteto, como lo llamaban. Y él decía que no lo decían. ¿Cómo es? ¿Cómo dijeron? Y empezamos a repetir y se le quedó. Estaba prohibido decirlo y todavía hasta la fecha mi esposa me prohíbe decir su nombre, así es que no lo voy a mencionar. Pero este hombre del cual estamos hablando hoy se llama Risa. Y se llama Risa porque la Sarita, pues ya era una viejita de 90 años. Y una viejita de 90 años que se embaraza y que tenga un niño, ya las hormonas ya no están funcionando. Pechos flácidos. O sea, no te la esperas. Abraham tenía 100 años, le llevaba 10 años. Y sucede que en 3 oportunidades Dios le dice a Abraham: vas a tener un hijo de Sara. Bueno, yo he hecho unos arreglos para que mi siervo se quede con la herencia y lleve mi nombre. No, eso no son mis planes. Tú tienes que seguir mis planes. Bueno, hay otro arreglo también interesante. Hay una muchachita ahí que trabaja para Sarita y mi esposa me ha dicho que podría tener un niño con él y nosotros lo adoptamos. Y no, señor, yo te estoy diciendo que ustedes van a tener un hijo. Y entonces Sara, que estaba detrás de la cortina ahí en la tienda, donde estaban comiendo Dios, Jesús y un par de ángeles. Es increíble, ¿verdad? Ese nivel de relación de Abraham con Dios. Llegaba y lo buscaba a Dios en la noche y lo despertaba y le decía: ven Abraham, quiero que veas el cielo. Abraham, mira, ven a la arena, agárrala, mírala. Yo me imagino a Dios tomando un puño de arena y dejando que ésta se deslizara entre sus dedos. Y dices: ¿cuántos granitos hay ahí? Así será tu descendencia, así será. Y pues había llegado a los 100 años y no tenía un hijo. ¿Dónde estaba el inicio de una gran nación? Realmente había que tener mucha fe o ser muy ingenuos para pensar que Abraham, padre de fieles, padre de la fe, ¿sí?, que Abraham iba a tener un hijo y de él una descendencia de la cual saldrían millones y millones. Es impresionante. Bueno, pues Risa, porque cuando se rió Sara, Jesús, que estaba viéndola, aunque ella no sabía que Jesús podía ver a través de la cortina, y Sara estaba riéndose porque decía: si supiera, ya tengo 50 años que no puedo tener niños. Yo dice, está diciendo que voy a tener niños. ¿Cómo se le ocurre? Mira, Sarita, le dice, le vamos a poner
Isaac, que quiere decir risa, porque te reíste. Y entonces le dice, no me reí. Y me gusta mucho porque está en el capítulo 18, versículo 15, dice, Sara se negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Pero él le dijo, no es así, sí que te has reído. A veces vemos a Dios como un ser sin humor, sin sentido de gozo, de alegría. Y aquí nos damos cuenta que Jesús, que está hablando con Sarita, le está dando carrilla. Le está diciendo, no te hagas, chiquita. Sí te reíste, yo te vi. Me encanta esa porción. Pues se promete el nacimiento de un chamaco, y exactamente un año después, cuando Abraham tenía Abraham tenía madre mía, ya se me perdió donde lo tenía yo aquí. Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100. Juan es el que está detrás de las cámaras y no tiene 100 años. Pues nació Isaac. Impresionante. La cuestión de la infertilidad en el pueblo de Israel era una cuestión que llegaba al corazón de la teología israelita, porque a Eva se le dijo que de su simiente iba a salir el que iba a aplastar la cabeza de Satanás, de la serpiente. Así es que toda madre israelita, toda madre, aún antes de Israel, desde Eva, toda madre que eran del pueblo de Dios, estaban anhelando que su hijo fuera el Mesías, fuera el hijo de la promesa. Estamos hablando de una promesa, y esa es la promesa. La promesa es la de un Salvador. Querían que su hijo fuera en quien se cumpliera la profecía. Así es que cuando Sara se ríe, pues no se da cuenta que realmente 3 meses después Sara concibe, y antes de llegar el año, cuando ella tenía 90 años pasaditos, nace Isaac. Nace risa. ¿Risa o carcajada? Y entonces dice Sara en el versículo 6 del capítulo 21, Dios me hizo reír, y el que lo oiga se va a reír conmigo. Imagínense ustedes, traer un nombre, un epíteto, que cuando la gente lo escuche, se ría. Yo nunca había escuchado la palabra megambrea. Y tuvimos en la clínica una muchachita que era de la sierra, es de la sierra, Perla, y ella nos dijo que el ate de manzana o de membrillo, le dicen megambrea por allá. Entonces yo le puse por epíteto a ella megambrea, porque nunca había escuchado ese nombre. Imagínense que este chamaco tiene 37 años, está soltero, y se muere su mamá. Yo no sé cómo se imaginan ustedes a Isaac, pero estudiándolo en la Biblia y en el Espíritu de Profecía me doy cuenta que Isaac era un chipilón de mami. No estaba casado, ya tenía 37 años, ya era para que tuviera hijos, descendencia. No le preocupaba. Él le gustaba caminar, le gustaba orar, le gustaba, igual que a su padre, levantar altares, dedicarlos a Dios. Él tenía una vida de profunda relación íntima con su Creador. Pues nació este chamaco.
y es producto, después de tanto tiempo buscando el que nazca, de la prueba más brutal que pueda tener un ser humano. Dios le pide que asesine a su hijo, así como lo oyen. Está en la Biblia, está en el capítulo 22 de Génesis. Los pueblos de alrededor acostumbraban sacrificar a sus hijos en holocausto. Moloc era uno de los dioses a los cuales tenía los brazos así porque le colocaban el niño allí y le abrían el pecho y le sacaban el corazón. Entonces, después de que tiene por allí algunas pláticas con Abimelech, un vecino, viene Dios buscando a Abraham para probarlo, dice el capítulo 22. Entonces le dijo a Abraham, él le dijo, aquí estoy. No estamos hablando de Abraham, pero es importante que conozcamos esto para que veamos la otra parte de la historia que pocas veces escuchamos, pocas veces leemos, pocas veces estudiamos. Dice, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense ustedes. Abraham podría haber dicho muchas cosas. En la ley Dios dice que no matarás, así es que no puede ser que esto venga de Dios. Por otro lado, yo soy un ancianito. No creo que Dios me pida que yo camine 3 días por lo menos hacia el monte de Moria y lo suba para hacer un sacrificio de mi hijo. Además, Él me lo prometió. Me dijo que de Él vendría la descendencia y serían benditas las naciones de toda la tierra. ¿Cómo es posible que pida ahora que yo lo sacrifique? Yo creo que es un malentendido. Y Abraham cae de rodillas y pasa toda la noche en oración. Dice el Espíritu de Profecía que el silencio del cielo nunca había sido tan denso en la vida de Abraham. Abraham tenía una relación continua, constante con Dios. Pero ahora, después de que Dios le dice que sacrifique a su hijo, el cielo no le contesta. No hay ninguna prueba. No hay ninguna respuesta del cielo. No hay un ángel que venga inmediatamente como con Daniel a decirle, eres muy amado de Dios y traigo para ti la respuesta a tus peticiones. ¿Sí? No hay nada de eso. Pues así es que el día siguiente, yo me imagino a Abraham, levanto a Sara. Si le levanto, va a querer ir, no lo va a dejar ir, va a ser un impedimento. Si no le digo cuando regrese, voy a estar perdido. Nuestra relación matrimonial de tantos años se va a venir abajo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Decía Abraham, se la pensaba, pero al final de cuentas fue y buscó a Isaac y le dijo, Isaac, hijo, levántate, ven, vamos a adorar. Isaac estaba acostumbrado a que su padre le llamara algunas noches y que saliera junto con él y lo abrazara, ¿sí? Y ahí estaban viendo el cielo y le dice, mira, Dios me dijo que así como tantas estrellas ves en el cielo, va a ser tu descendencia, hijo. Tú eres mi hijo único, pero tú vas a tener hijos y nietos y van a ir creciendo y de repente van a ser así como estrellas en el firmamento. Hijo le dice, vamos a hacer un sacrificio. Ok, papi, me pongo las chanclas, se ponen las sandalias, los guaraches y vámonos. Suben la leña al burrito, llevan en un recipiente el fuego y empiezan a caminar con un par de siervos. Qué día tan difícil. Amaneció, Abraham no dejaba de orar,
Iba en silencio. Isaac, preocupado por su padre tan callado, normalmente le iba enseñando, mira, este es un sicómoro, mira, esto es un fresno, esto es un cedro, y le iba de las huellas, mira, por aquí pasa un conejito. Mira, parece que lleva 2 conejitos pequeñitos porque hay huellas ahí. Y ahí le iba enseñando, Isaac iba aprendiendo de la naturaleza con su papá. Pero ahora papá iba callado, reflexionando en una introspección como nunca había tenido, buscando a Dios sin escuchar respuesta. Llegaron la primera noche, hicieron un campamento. Otra noche terrible para Abraham. Se pone de rodillas Abraham y busca a Dios en oración. No hay respuesta. El cielo está cerrado. Se cayó la señal. No hay wifi. No hay internet. Dios no responde. Amanece, levantan el campamento y siguen. Y a lo lejos Abraham ve el monte Moria. Y en el monte Moria, en su pico, ve una nube dorada que resplandece. Y se da cuenta que quien le habló realmente era Dios. Porque Dios está en la montaña. Wow. Yo me imagino que su corazón se fue hasta el suelo. Porque dijo, pues no hay marcha para atrás. Y en uno de esos momentos, Isaac, que iba agarrando piedritas y aventándolas por acá y por allá, va y le dice, oye papi, le dice, traemos la leña y traemos el fuego, pero ¿dónde está el corderito? Dios Jireh, Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios proveerá. Cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos, nos damos cuenta que Dios Jireh, Jehová proveerá, era la realidad de la vida de Abraham. Él estaba acostumbrado a que Dios proveyera. Incluso en los momentos más difíciles de su existencia, Dios siempre había respondido. Su fe estaba intacta, aunque su corazón estaba partido. Y él sabía que cuando el cuchillo que destrozara el corazón de su hijo le atravesara, iba a desgarrar también el corazón de Sara, porque era su único hijo amado. Empiezan a subir el cerro. Abraham se voltea y les dice a sus siervos, espérenos aquí, nosotros vamos a seguir adelante a orar y ya regresamos. No dijeron nada a los siervos, se sentaron ahí en las piedras, buscaron una sombrita, dormitaron un rato. Suben. Papá, aquí está la leña. Isaac te venía cargando, estaba jovencito, estaba más fuerte. ¿Recuerdan ustedes que Abraham lo tuvo a los 100 años? Era un adolescente y le pone la leña y él la lleva, va cargando la leña. Papá, aquí va la leña y tú traes el fuego y el cordero. Dios proveerá, hijo. Dios proveerá. Dios mío, ¿qué hago? Imagínense ustedes el conflicto en la mente de Abraham. Satanás no lo dejaba. Constantemente estaba diciéndole, esto no puede venir de Dios. Esto no viene del cielo. Dios no manda sacrificar a los niños. No hagas caso. Devuélvete. Y Abraham se detenía un rato. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le daban ganar para atrás, pero no. Ahí está la nube, es la presencia de Dios. Tengo que seguir. Y siguió. Cuando llegan allá a la punta del monte,
arman el holocausto, ponen la leña y entonces Isaac le vuelve a preguntar a su papá: papá, ¿falta el corderito? Hijo, le dice, tú eres el corderito, tú eres el sacrificio, hijo. Dios me pidió que te sacrificara a ti. ¡Qué horror! ¿A mí? Dios, si me has dicho que Dios, es amor, ¿cómo es posible que ahora digas que está pidiendo que me sacrifique? Pero saben ustedes, Sara y Abraham habían hecho un gran trabajo en la vida de su hijo y aprendió a obedecer. Papá, no te preocupes. Si es la voluntad de Dios, tú me has enseñado que Él provee y Él proveerá. Se sube arriba de la leña, agarra la soga y él solito se amarra los pies. Papá está llorando, no ve lo que está haciendo su hijo. Las lágrimas anegan sus ojos. Sube los pies al holocausto y se recuesta. Y entonces agarra la cuerda y le dice: papá, síguele porque yo no puedo amarrarme la mano. Y papá empieza a amarrarle las manos. Apriétalas más, padre, dice. No te preocupes, Dios proveerá. Qué poco sabemos de Isaac. Sin embargo, la fortaleza espiritual que tuvo Abraham en la montaña se la dio su hijito adolescente. Cuando levanta el cuchillo para traspasar el corazón, para degollarlo, la mano del ángel detiene el brazo de Abraham. Le dice: Abraham, detente, detente. Tienes razón, yo proveo. Ves atrás de ti. Y había unas zarzas ahí, en las zarzas estaba un carnero enredado en sus cuernos ahí en la zarza. Lo agarró Abraham, más tardó en cantar un gallo que bajarse el Isaac y subirlo los dos. Lo amarraron y antes de que cambiara de idea, lo degollaron. ¡Qué experiencia! El capítulo 22 es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia porque hablan de una de las mayores pruebas de fe. Tú puedes pelearte con tus enemigos, con los que te caen más, pero los hijos son lo más preciado que tenemos. Y cuando nos hablan de lastimarlos, especialmente cuando se trata de la adoración, ya los viejitos somos más chillones. El versículo 6, el 7, papá, aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Cuando Dios fue a buscar a Adán y a Eva, cuando habían pecado, y les dijo: Adán y Eva, ¿por qué se esconden? ¿Qué pasa? No, pues es que descubrimos que hicimos mal y estamos escondidos, nos da vergüenza. Estamos desnudos. Y bueno, el Señor mata un corderito y los cubre. Y entonces en Génesis 3:15 se registra la primera promesa de un Salvador. Y Dios le dice a Eva: un descendiente de tu simiente, uno, aplastará la cabeza. Y fíjense ustedes
el tremendo juramento de Dios en los versículos 15 al 19 del capítulo 22. Por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declaró el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré. Tus descendientes serán como las estrellas del mar y como la arena, las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y tus descendientes poseerán las ciudades de sus enemigos. Y fíjense en este versículo. Y en tu descendiente. Y si vean, búsquenlo en sus Biblias, por favor. Es el 22:18. Se van a dar cuenta que está en mayúscula y está en singular. Dice: en tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí no está hablando de Isaac, no está hablando de Jacob, no está hablando de José, no está hablando de Moisés, está hablando de Jesús. Tu descendiente, del descendiente directo tuyo y de tu hijo, por cuanto obedeciste, serán benditas a través de él todas las naciones de la tierra. Y aquí estamos esta mañana. Aquí estamos esta mañana estudiando la palabra de Dios y siendo confortados en nuestros corazones con una promesa maravillosa que dice que hay un descendiente que ya aplastó la cabeza del enemigo en el Gólgota. Por lo tanto, la promesa de Génesis 3:15 y la promesa dada a Abraham 3 veces acerca de su descendencia, de que las naciones serían bendecidas en su nombre, gloria a Dios, ya ha ocurrido. Millones de cristianos alrededor de la tierra, millones de cristianos adoran y esperan, anhelan el momento, la paurosía, la segunda venida de Jesús, el momento cuando se abran los cielos y venga una cascada de ángeles con Jesús en medio de ellos a rescatarnos. Sarita murió 37 años después. Isaac tenía 37 años, obviamente. Abraham tenía 137 años. Entonces dijo Abraham: yo creo que ya es hora de buscarle una esposa a Jacobcito, a Isaac, perdón, a Risa. Hay que buscarle ya a su esposa. No sé cómo les suena a ustedes eso. Pero si yo le digo a Israel, están pasando los años y no veo claro. Voy a buscarte una esposa. ¿Cuál será su actitud? No quiero ni pensarlo. Pero en aquellos tiempos, los hijos crecían formados por los padres, los cuales les habían educado para obedecer y creer, sobre todo cuando estaban educados en la fe, como era el caso de Isaac. Así es que busca a su empleado de mayor confianza y lo manda a la tierra de su parentela y le dice: vete a buscar una esposa para mi hijo. Fíjense ustedes, no voy a hablar de Rebeca ni de lo que sucede allá en Harán, eso no es trascendente. Lo que importa es que Isaac no contradice a su padre. Isaac espera emocionado. De hecho, cuando van llegando ya al campamento,
Dice el versículo 63 del capítulo 24 de Génesis. Isaac había salido al atardecer al campo a orar. Fíjense ustedes, la costumbre que tenía. Había salido al atardecer al campo a orar. Y al alzar sus ojos, vio unos camellos. Y se acercó presuroso porque reconoció los camellos de su padre. Y dijo, si vienen los camellos de vuelta, de acuerdo al voto que mi padre le sacó a Elimelech, allí viene mi futura esposa. Y ve que se baja de un camello, que se sienta el camello, y baja una preciosa muchacha, una doncella bellísima, que se cubre el rostro rápido con un velo. De ahí viene la costumbre de las novias que se ponen el velo. No podían ver el novio a la novia hasta que se casaran. Por eso vamos a ver más adelante el tercer hombre de esta serie de promesas, o esta promesa con 3 hombres. Ese fue también engañado porque le pusieron un velo muy denso a su novia y le dieron a la que no buscaba. Bueno, eso es la historia del próximo sábado. Por ahora, Isaac empieza a correr y llega y la abraza y la lleva a la carpa de su mamá y la amó. Y prácticamente termina el versículo 67 con un colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara. Recibió a Rebeca por esposa y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Qué linda historia. Qué hombre tan tierno. Un hombre callado. No pinta. O sea, cuando se habla acerca de los descendientes de los padres de Israel, pues prácticamente son Abraham y Jacob. Isaac se pasa muchas veces de alto porque realmente no hay, salvo aquel momento en el monte Moria, no hay muchas cosas que contar acerca de él. Sin embargo, en nuestra iglesia, en tu iglesia, donde tú me estás escuchando, puede haber un Isaac que calladito hace su obra, que ha aprendido a obedecer y amar, y que espera el momento para brillar. Tú puedes ser ese Jacob, ese Isaac. Tú puedes ser ese hijo calladito, ese hijo que respeta y honra a sus padres, a los cuales sirve con cariño y amor. Ese muchacho que no cuestiona cuando parece que falta lo más importante. Y cuando su padre le dice Dios proveerá, confiado sigue su camino, porque en su experiencia y en la de su familia, Dios siempre ha proveído. ¿Saben? El Espíritu de Profecía dice que si nosotros viéramos la manera como Dios ha cuidado a su pueblo en el pasado, no tenemos que tener miedo del futuro. Eso es, Dios proveerá. Cuando nosotros hemos visto cómo Dios ha tratado a su pueblo a través de los siglos, de los milenios, a pesar de las persecuciones, las muertes, a pesar del dolor y de la enfermedad en medio de este mundo cruel, Dios le pidió a Moisés que escribiera un libro de Job para que pudiéramos tener un atisbo de la realidad del dolor. ¿Por qué? Porque sufrimos. Lee Job. Lee Job de punta a punta, aunque no lo entiendas la primera vez, léela 5 o 6 veces. Y entonces va a llegar el momento en que vas a decir, ay Señor,
A mí me habían hablado de ti y te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Tengo una experiencia personal contigo. Isaac tenía una experiencia personal con Dios. Por eso cuando su papá le dijo, Dios proveerá, ok, pa, Dios proveerá. Por eso cuando le dijo, voy a mandarte a buscar esposa, está bien, pa, lo que tú digas. Honra a tu padre y a tu madre, para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y no olvides, Dios provee. Bendito sea el sábado, bendito sea nuestro Salvador y su palabra que nos habla de Él. Les invito a orar. Querido Padre, te doy muchísimas gracias porque hay tanto que aprender en tu palabra. Parece que entre más la desmenuzamos, más aprendemos de ella porque tu Espíritu, Señor, nos conduce. Sin duda, es Él quien nos está enseñando la profundidad y anchura de tu amor infinito e insondable. Gracias te damos por este sábado. Gracias te damos por la historia, Señor, de estos dos hombres que hemos estudiado estos dos últimos sábados. Abraham y su hijo amado único, Isaac. Gracias por las lecciones que nos permites aprender de ellos. Y permite que estemos receptivos para las que vienen, Señor. Mientras nos das vida, mientras nos das capacidades intelectuales, Señor, permite que tu Espíritu Santo ordene nuestro intelecto, nuestra mente, para aprender más de ti y amarte y estar seguros de que siempre, siempre provees. En Jesús, amén. Bendito sábado. Veo pedazos, tú todo ves. Veo el quebranto, mas tu belleza ves. Y me ayudas a creer. Restaurando estás mi fe. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. Lo que estaba muerto vive hoy. Mi corazón late, late todo mi ser. Reviviendo estoy en tu propósito. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia
sacrificio me liberó. Tu sangre roja, Dios, me blanqueó. Mis ropas sucias purificó. Limpio soy. Tu sacrificio me liberó. Tu sangre roja, Dios, me blanqueó. Mis ropas sucias purificó. Limpio soy. Tu sacrificio me liberó. Tu sangre roja, Dios, me blanqueó. Mis ropas sucias purificó. Limpio soy. Limpio soy. Limpio soy. Limpio soy. Limpio soy.